En el video anterior hablábamos de la definición de las funciones trigonométricas en la circunferencia unitaria, cuando su radio es 1 y que esto se extiende a circunferencias con radios diferentes. También hablábamos de qué son los catetos de un triángulo rectángulo y cuál es la hipotenusa, y en qué caso podemos determinar que se llama opuesto y en qué caso podemos determinar que se llama adyacente. Esto mismo lo vamos a traducir ahora en lenguaje del triángulo rectángulo. Entonces partimos de la definición de la función trigonométrica como la teníamos anteriormente. Entonces el seno era y sobre r, pero r, como observábamos en el video anterior, es el valor de la hipotenusa del triángulo que se formaba dentro de la circunferencia. Entonces en este caso y sobre h. Entonces, ¿quién es y con respecto al ángulo alfa? Entonces, si tenemos el ángulo alfa, y es el cateto opuesto y h es la hipotenusa. De ahí surge esta razón trigonométrica. Voy ahora con el coseno. Coseno de alfa era x sobre r. De nuevo, como r era el radio, que en este caso es la hipotenusa del triángulo, entonces puedo decir que x, entonces me voy de nuevo al triángulo. Entonces alfa es x. Este no es el cateto opuesto. Como no es el cateto opuesto, pues es el cateto adyacente. Entonces es cateto adyacente sobre hipotenusa. Voy ahora al caso de la tangente. La tangente por definición era y sobre x. Al ser y sobre x, entonces es el valor de y, que es cateto opuesto para el caso del ángulo alfa de mi triángulo, sobre el valor de x, que es cateto adyacente. Ahora, cotangente de alfa, dijimos que era x sobre y. Entonces x, por lo que ya hemos visto en el video, corresponde al valor del cateto opuesto con respecto al ángulo alfa, y y es el anterior era el cateto adyacente con respecto al ángulo alfa, y el cateto opuesto, que es y, con respecto al ángulo alfa. Luego voy con la secante, que era r sobre x. Repito, r en este caso es el valor de la hipotenusa, que es h. Entonces, con respecto a alfa, entonces secante se define como hipotenusa sobre el valor del cateto adyacente. Para el caso de la cosecante del ángulo alfa, era r sobre y. Entonces cambiamos la r por el valor de la hipotenusa, que en este caso es h. Entonces la definición de esa razón trigonométrica será hipotenusa sobre el valor de y con respecto a alfa, que es el cateto opuesto. De acuerdo a estas relaciones que se presentan anteriormente, que las conocemos con el nombre de razones trigonométricas, debido a que tienen forma de razón, entonces yo puedo hacer las siguientes deducciones. La tangente, dijimos que era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué voy a hacer? A ambas las voy a dividir por el valor de la hipotenusa. Entonces al cateto opuesto lo divido entre el valor de la hipotenusa igual que el adyacente. Recuerden que para no afectar una igualdad yo debo multiplicar o dividir por el mismo valor o por 1. Entonces en este caso el h sobre h hace el valor del 1. Entonces, ¿quién es cateto opuesto sobre hipotenusa? Entonces me voy y la busco aquí. Entonces cateto opuesto sobre hipotenusa es seno. Y entonces reemplazo ese valor por seno del ángulo alfa. Y cateto adyacente sobre hipotenusa es lo mismo que tener la razón trigonométrica coseno. Es coseno de alfa. De aquí que puedo concluir que la tangente de alfa es lo mismo que tener seno de alfa sobre coseno de alfa. Eso mismo lo voy a aplicar con la cotangente. Para el caso de la cotangente, que era cateto adyacente sobre cateto opuesto, entonces ambos valores de los catetos los divido entre el valor de la hipotenusa. Y cateto adyacente sobre hipotenusa me da coseno, y cateto opuesto sobre hipotenusa me da seno. Por tanto, puedo concluir que tener cotangente es lo mismo que tener coseno sobre seno. Asimismo, sucede con los valores de la secante y la cosecante. Entonces, ellos están relacionados. Entonces, secante de alfa es lo mismo que tener 1 sobre coseno de alfa. Y cosecante de alfa es lo mismo que tener 1 sobre seno de alfa. Esto es lo que se va a conocer como las funciones recíprocas. Entonces, la función recíproca de la secante es el coseno, la función recíproca de la cosecante es el seno. Ahora, ellas dos
también son recíprocas la una de la otra, porque observen, aquí tengo seno sobre coseno y en este caso tengo coseno sobre seno. Entonces, de acá también se puede concluir que la cotangente es la recíproca de la función tangente. Entonces, para que tengan esto claro, porque lo vamos a utilizar muy seguido de ahora en adelante. Las 6 funciones trigonométricas van relacionadas de dos en dos, de acuerdo a sus recíprocas. Entonces, cotangente es la recíproca de tangente. Secante es la recíproca de coseno y cosecante es la recíproca de seno.